cuando la Biblia habla de un cuerpo, hermanos, que hay un solo cuerpo, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña por los contextos y las otras partes, ¿verdad? Que sometió todas las cosas debajo de sus pies y nos dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, hermano, según el texto aquí. Pero tenemos otro texto, ¿verdad? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la iglesia, hermanos, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo, hermanos, es la cabeza de esa iglesia. Y allá leímos que hay solamente un cuerpo. Entonces, hermanos, la conclusión, ¿cuál sería? Bueno, tengo otro texto también, ¿verdad? Hablando de un cuerpo, Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, hermano. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, la iglesia, hermanos, es el cuerpo. Y si hay un solo cuerpo, entonces, ¿cuántas iglesias hay? Pues hay una iglesia, lógicamente, hermano. Y ahí nos quedamos hablando de una esperanza también, hermano, del espíritu, un espíritu. Y nos toca ahora, hermanos, continuar, hermano, con el versículo número 5, ¿verdad? Y el versículo número 5 dice, hay un Señor, hermano. Y hay una fe nada más, hermano. Y hay un bautismo nada más. Bueno, hay muchos señores, ¿verdad? Y hay muchas fe, ¿verdad? Todos creen una cosa, otros creen otra cosa. Pero debemos creer todo lo mismo, hermano. Y aquí está hablando de una sola doctrina también cuando dice de la fe, hermano. Y también hay un solo bautismo, pero ¿cuántos bautismos no hay ahorita, hermano? Bueno, nos vamos a ocupar en esto, hermano, el versículo número 5. Y hay un solo Dios, eso nadie lo puede negar, ¿verdad? Cuando habla de un Señor, está hablando del Señor Jesucristo, ya les dije en el estudio, ¿verdad? Y el verso número 6 dice que hay un solo Dios, ¿verdad? La unidad del Espíritu, hermanos, ¿verdad? Es que estos tres, aunque son uno y uno, pero siguen siendo uno, pero son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí está el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Pero tiene que creer usted esto, hermano, que Él es el Señor, ¿verdad? Porque no hay otro Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces vamos a mirar esto, hermano, detenidamente y sacar la conclusión. Dice ahí en 1 Corintios, cuando fue a hablar de esto, de un bautismo, hermanos, quiero decirles, hermanos, que en la Biblia se habla de diferentes bautismos, ¿verdad? Y esto no quiere decir que está confundiendo, hermanos, el apóstol Pablo la situación. Cuando él dice que hay un bautismo, es el bautismo que salva, es el bautismo verdadero. Hay nomás un solo bautismo, y si usted no tiene ese bautismo, si yo no lo tengo, como una persona no lo tiene, hermano, entonces no va a poder ser salvo. Lo siento mucho, pero esa es la realidad. Ahorita nos vamos a dar cuenta de esto. Dice la Biblia, hermanos, allá en el libro de Éxodo, ¿verdad? Y luego acá en 1 Corintios, nos habla de un bautismo bajo el Antiguo Testamento. Un bautismo, hermanos, que se llevó a cabo en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Recuerdan? Se abrieron las aguas y ellos pasaron como por tierra seca y la nube los cubrió. Las aguas se vieron como paredes y luego la nube que los cubrió, hermano, quedaron sepultados, y en ese símbolo fueron todos bautizados en la nube y en el mar, ¿verdad? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis esto, dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos, miren ustedes aquí, en Moisés, miren usted, en Moisés fueron bautizados. Por eso dicen los hermanos católicos, pues es que ahí había niños. Es muy cierto, había niños ahí, pero este es un símbolo. Esto no quiere decir que los niños, ¿verdad?, también fueron bautizados en el bautismo que Cristo mandó. Ese es un problema, hermano, por eso hay muchos bautismos, ¿verdad? Todos en Moisés fueron bautizados, dice, en la nube y en el mar. El bautismo verdadero que se nos manda a nosotros, hermanos, no es el bautismo en Moisés. Esto fue
bautizados en Moisés. Nosotros somos bautizados en Cristo. Entonces, cuando la Biblia habla de un bautismo, tenemos que saber cuál es ese bautismo. No es el de Moisés, no es el que mandó. Este fue bajo el pacto, antiguo pacto, para entrar a un nuevo pacto. Después de esto, ¿verdad? Vino la ley, hermanos, y el pueblo de Dios se tuvo que guiar, pero era bajo Moisés. Entonces, no está hablando, cuando dice de un bautismo, de este bautismo, ¿verdad? Porque este bautismo es en Moisés, ¿verdad? Mas estas cosas, nos da explicación por qué pasó esto. Mas estas cosas, ¿verdad?, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El pueblo de Israel, hermano, ese bautismo que se llevó simbólicamente es un ejemplo para nosotros. Y luego el versículo número 11 lo vuelve a repetir. Y estas cosas, estoy hablando en 1 Corintios, ¿verdad?, que está el texto que estaba atrás. Y estas cosas les acontecieron, dice, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso, todo el Antiguo Testamento es bueno, como decíamos, bajo la ley, hermano. La ley es buena, ¿verdad?, pero se tiene que usar legítimamente, ¿verdad? Y todo lo que pasó bajo la ley, aún el bautismo, hermano, que es el que nos ocupa en esta, ¿verdad?, es un ejemplo para nosotros, pero no es el bautismo que salva, hermano, ¿verdad? A ellos los salvó, hermano, de la esclavitud de Egipto y entraron a la tierra prometida. Y ese es un ejemplo para nosotros. El verdadero bautismo nos saca a nosotros del mundo y comenzamos a caminar hacia la vida eterna, hermano. Ese es el ejemplo. Pero nosotros somos bautizados, hermano, en Cristo, no en Moisés. Miren lo que dice acá. Porque todos los que hemos sido bautizados allá en Moisés. Este es otro. Todos los que hemos sido bautizados, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Ellos fueron revestidos con las aguas y las nubes, hermanos. Simbólicamente sepultados, porque eso es lo que quiere decir bautismo. Entonces tenemos que hablar nosotros de los bautismos que habla la Biblia, específicamente este. Pero hay otro bautismo, hermanos, el bautismo de Juan. El bautismo de la Biblia habla del bautismo de Juan. Incluso Cristo vino a bautizarse con Juan. Juan lo bautizó a Cristo, al Hijo de Dios. Juan el Bautista, el profeta de Dios, que Dios lo había mandado para que preparara el camino. Y Cristo Jesús un día vino y dice, él no quería bautizarlo. Dice, yo necesito ser bautizado por ti, ¿por qué vienes tú a mí? Y dice Cristo, hagámoslo, porque hay que cumplir toda justicia. Si Dios lo había mandado, había que hacerlo. Y Cristo lo hizo no para el perdón de pecados, porque Cristo no tenía pecado, no para salvación, porque Cristo es salvo, ¿verdad? Pero Él cumplió ese requisito. Pero ese bautismo era el bautismo de Juan, hermano. El bautismo de Juan. Aquí está, el bautismo de Juan. En aquellos días, dice, vino Juan bautizando y predicando en el desierto de Judea. Y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eran bautizados por Él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí está otro bautismo, hermano. Es el bautismo que Juan practicaba, mandado por Dios. Pero este tampoco no es el bautismo, hermano, del que el Pablo está hablando, hermano. Porque dice que Juan bautizaba y él predicaba para arrepentimiento, hermano, para que el pueblo se preparara. Porque eso es lo que Juan venía a hacer, preparar el camino del Señor. Ese bautismo, hermanos, tuvo su función en ese tiempo, ¿verdad? Pero más tarde, cuando ya Cristo mandó el bautismo de Él, el bautismo que salva, hermanos, entonces ese bautismo ya dejó, hermanos, su significado. Porque ya Juan ya había muerto como quiera. Y Juan no bautizaba como bautizaban los apóstoles. Juan no bautizaba en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como habían mandado aquí a los apóstoles. Juan no bautizaba, hermanos, para nacer de nuevo. Juan bautizaba solamente a los judíos para que se arrepintieran, para que Dios los perdonara. Pero ese bautismo, hermanos, ¿verdad?, no fue, ¿verdad?, para siempre, ni es el que existe ahora. Ahorita tenemos solamente un bautismo, y ese es el que estamos buscando, ¿verdad? Pero estamos hablando del bautismo de Moisés, el bautismo de Juan. Incluso, hermanos, después de la muerte de Cristo, ya
Se tuvieron que volver a bautizar. En aquel día del libro de los Hechos, cuando se bautizaron 3,000 personas, muchos seguidores de Juan se tuvieron que bautizar. Muchos seguidores que andaban con Cristo, porque ahora se tenían que bautizar en Cristo, para obedecer a Cristo, hermano. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Cuando comenzaba la iglesia, Pablo se encontró con un grupito de personas de la mitad. Dice Hechos capítulo número 19, verso 5, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo descendió de recorrer las regiones superiores y vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos. Él vino y encontró a un grupito de personas, discípulos de Cristo. Bueno, creían que eran de Cristo, pero no lo eran. Y les dijo: recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, porque Juan no bautizaba para que recibieran el Espíritu Santo. Y entonces ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, porque nadie había hablado de eso, porque el bautismo de Juan no tenía ese propósito. Entonces dijo: ¿en qué fuiste bautizados? Y ellos dijeron: fuimos bautizados. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Tenían estas personas el verdadero bautismo? El que ahora estaban predicando y bautizando los apóstoles. No, hermano. Ellos habían sido, pero el bautismo de Juan ya había caducado, ya había cumplido su misión. Miren lo que dice el siguiente versículo. Estamos leyendo el versículo número 2 y 3, pero sigue leyendo ahora el 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Dice, lo que Juan les hizo fue esto: él bautizaba a la gente, y estaba bien porque había sido mandado por Dios, pero él cumplió su función, ese bautismo, hermano, su propósito. Dice, él bautizó para esto, venía preparando el camino para que creyeran en Cristo. Entonces ellos se dieron cuenta y nada, pues entonces no estamos bautizados. Y cuando oyeron esto, dice, entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora sí, ellos tomaron el bautismo verdadero. Se volvieron a bautizar. Hay muchas personas que dicen, bueno, la Biblia dice que hay un bautismo, yo ya tengo el bautismo, a mí me bautizaron cuando estaba chiquito, o yo me bauticé allá con los pentecosteses, me bauticé allá con... Pero si no tiene el bautismo ese que usted tiene, el propósito del verdadero bautismo, entonces ese bautismo no tiene ninguna validez. Y ese bautismo que usted cree que lo va a salvar, lo va a llevar directamente al infierno. Estas personas creían que estaban bien. Y cuando Pablo les llamó la atención y les dijo, porque la intención era ayudarlo, dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando se bautizaron. Porque es lo que recibe usted ahorita, el bautismo que Cristo mandó. Te lo vamos a mirar. Arrepentidos y bautice cada uno de vosotros, dice, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo de Juan no recibían ellos esto. Y por eso Pablo les dice, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo? Y dice, no, nunca nos dijeron nada, nunca hemos oído decir algo así. Y entonces los corrigió y se fueron bautizados. Y si cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, en la autoridad de Cristo. ¿Y cuál es la autoridad de Cristo, hermanos? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ese es el mandato de Cristo, ¿no? Ese es el bautismo bíblico, el que hay un solo bautismo, el que salva, ¿no? Ese es el que debemos de tener. Muchos de nosotros hemos tenido otros, casi la mayoría de todos, ¿verdad? Algunos hemos tenido 2 veces, nos hemos bautizado, otros 3 veces, qué sé yo. Y ahí me dijo una vez un señor, dijo, no, yo ya me bauticé con estos, me bauticé con esos otros, y me bauticé allá con estos, y dicen que me bautizaron cuando estaba chiquito, y yo tengo como 4 o 5 bautismos, pero todavía no venía a la iglesia, y digo, pues andas muy cerca, todavía falta otro, pues anda cerca, le digo, pero tienes que tener el primero. Él entendía que tenía que tener, desde que comenzó a hacer, él sabía, porque sí se salía de un grupo, y le decían que estaba mal, pero que acá iba a estar un poquito mejor. Pero un poquito mejor no es mejor. Es un poquito mejor que como estábamos, ¿verdad? Pero eso no, hay que tener el mejor, el verdadero. Y es el que vamos a dar ahorita, ¿ok? Muy bien. Entonces, tenemos el bautismo entonces de Juan,
Ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Pero hay otro bautismo al que leyó nuestro hermano en el texto bíblico, ¿verdad? El bautismo del Espíritu, ¿verdad? Este es el texto que leyó nuestro hermano ahorita. Dice, yo la verdad, o sea, son palabras de Juan, hermano, el bautista. Incluso él había bautizado. Pero dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Miren ustedes. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, Cristo Jesús, Él dice, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí están dos bautismos por lo menos, hermano. El bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego. Dice, Él os va a bautizar, Él, Cristo Jesús. Dice, yo solamente los bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo que nosotros tomamos ahorita, hermano, no es para arrepentimiento. Lo hacemos porque estamos arrepentidos. ¿Sí se dan cuenta? La importancia que es esto. Juan los preparaba, hermano, para que después se arrepintiera. Los bautizaba para arrepentimiento. Incluso para que ya ellos aceptaban el plan de salvación que Cristo iba a predicar en unos cuantos días después. Ellos estaban, lo que tenían era que, hermanos, hacerlo de la manera que Cristo lo había mandado y todo quedaba completamente bien. Es como cuando un hermano es bautizado aquí en la iglesia y es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es bautizado para perdón de sus pecados. Él se va al mundo, en veces se van al mundo, ¿verdad? Se recuerdan, van a las cantinas, andan allá en el baile, cantinas y todo eso, andan en el mundo y se llevan allá 2, 3, 4 meses, a veces un año, 2 o 3, qué sé yo, pero después vienen para acá, otra vez arrepentidos. Ellos no tienen que volverse a bautizar, porque ellos están arrepentidos. Porque ellos se arrepintieron y se bautizaron bien. Lo que pasa es que se desviaron, flaquearon y se fueron al mundo. Qué bueno que tuvieron la oportunidad de regresar, pero si mueren en esa condición, estaban perdidos, pero vienen arrepentidos, hermano. Vienen arrepentidos, hermano. No tienen que volverse a bautizar, se reconcilian con Dios y continúan adelante. Eso es lo que estaba haciendo Juan. Eso es lo que hacía él, preparaba al pueblo, hermano, para que estuvieran listos, ¿verdad? Entonces el bautismo del Espíritu, vamos a mirar primeramente, porque el bautismo de fuego, déjame decirles algo, el bautismo de fuego todavía no se ha llevado a cabo, hermano. Ese es el bautismo, como leyó el otro texto del hermano, ¿verdad? Que la echada está lista, y el Señor va a echarlos, ¿verdad? En el fuego ardiendo. El bautismo de fuego es el infierno. Y es solamente Cristo el que nos puede aventar allá, es el que lo administra Cristo. Como el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, solamente Cristo. Miren lo que dice ahí, miren muy bien lo que dice, lo que han leído. ¿Se fijan las últimas palabras? Él os bautizará en el Espíritu Santo. Juan está diciendo todo esto a una grande multitud, que más tarde ellos van a ser algunos de ellos van a ser los apóstoles y otros, hermanos, van a ir al infierno, no van a creer, no van a ser cristianos, se van a ir al infierno y van a ser bautizados por Cristo con el fuego eterno. Es un símbolo del castigo eterno. Pero aquí el bautismo del Espíritu, hermanos, Cristo lo prometió solamente a un grupo de personas. Ahorita les voy a decir quiénes son. Solamente a un grupo de personas, y ese bautismo solamente lo administró Cristo Jesús, y solamente lo administró una sola vez. Eso es bien importante entender esto, hermano. El bautismo del Espíritu. A mí me preguntó el otro día un señor, y el pastor también dice, oiga, hermano, dice, ¿usted ya recibió el bautismo del Espíritu? Y yo me quedo mirándolo, ¿verdad? Y digo, pues a mí nunca se me ha prometido el bautismo del Espíritu. Y nos pusimos a hablar de eso. Digo, ¿tú ya lo recibiste? No, yo tampoco que ya lo recibí, pero yo pensé que ya tú ya lo tenías. Digo, es que ese bautismo no. Vamos a estudiar eso. Y nos pusimos a ver los textos. Digo, el bautismo del Espíritu solamente lo administró el Señor Jesucristo. Ese no es el bautismo verdadero. El bautismo verdadero es administrado por el hombre. Él mandó, ¿verdad? Predica el Evangelio. Y si cree, ¿verdad? Entonces bautízalo. Es administrado, el bautismo verdadero es administrado por el ser humano. El bautismo del Espíritu es administrado por Cristo. Miren ustedes esto, hermano. Fíjense ustedes muy bien aquí. Y estando juntos, a los apóstoles, hermano,
después de la resurrección, que anduvo 40 días apareciendo a todos ellos, y después él iba a ir al cielo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Él está hablando ahí con sus discípulos, los 12 apóstoles. Versículo número 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, o sea, ustedes, serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Él les prometía que ellos van a ser bautizados dentro de no muchos días. Y bueno, solamente 10 días, hermanos. El día de Pentecostés llegó y los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y el Espíritu les daba bastante sabiduría espiritual, hermanos, y eran guiados sobre el Espíritu Santo, hermanos. Y solamente ellos tenían ese poder de sanar, de hablar otras lenguas sin haber estudiado, de resucitar muertos. Ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Eso es bien importante, hermano, que nosotros nos demos cuenta. Porque Juan bautizó, pero con agua, ¿verdad? Pero Cristo les promete: ustedes van a ser bautizados. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, y de repente vino un gran estruendo. Y todos comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese es el bautismo, hermano, del Espíritu Santo. De aquellas personas, hermanos, que no obedezcamos el Evangelio de Cristo, para poder hacer lo que Pablo está diciendo, que hay un solo bautismo, hay una fe, hay una sola creencia, hay una sola enseñanza, hermano. Hemos estado estudiando todo esto. Pablo le dijo a Timoteo: te dejé allá, dice, para que no mandes a otro que enseñe otra cosa, que no enseñen diferentes doctrinas. Ahorita estamos, hermanos, el mundo religioso, hermanos, está ahorita todo confundido, hermano. No entremos en esa área nosotros. Pongámonos a estudiar la palabra de Dios, y que sea ella la que nos ilumine, o nos ilumine a nosotros, hermano. El bautismo verdadero, hermanos, es este. Y le dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El de Juan era solamente para los judíos, el del Espíritu Santo era solamente para los apóstoles, ¿verdad? Porque nosotros no hablamos en lenguas, ni tenemos dones de sanidad y todo, porque solamente son las personas que fueron bautizadas con el Espíritu, ¿no? ¿Verdad? El que creyere, ahora este es el de los otros, este es el verdadero, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, pues no va a ser bautizado, ¿verdad? Lógicamente, será condenado, será bautizado con el fuego eterno. Tremendo esto. Miren aquí. Por tanto, ir y hacer, son palabras de Cristo después de la resurrección. Por tanto, ir y hacer discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está envuelto, hermanos, el Señor, el Dios y el Espíritu Santo, la unidad del Espíritu, lo que leímos en Efesios capítulo 4, verso 3. Solícitos en guardar la unidad. Quedémonos ahí con eso, hermano. Qué hermoso es cuando nosotros realmente queremos obedecer a Dios. Las cosas se hacen más fácil y Dios abre las puertas para que nosotros comencemos a entender. Enseñándoles, dice Cristo, a esta gente que van a bautizar, tienen que, por eso Pablo dijo: no me envió Cristo a bautizar, lo que decíamos en el estudio, ¿verdad? Sino a predicar. Dice que aquí Cristo dice: enséñenle a la persona lo que va a pasar. Enseñen a la persona lo que va a suceder en el bautismo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. No las que mandó Moisés, no las que mandó Elías, no las que mandó Jeremías, no las que mandó Juan el Bautista, sino las cosas que Cristo enseñó y Cristo mandó que guardásemos. No hay un amigo tan fiel como Cristo, hermano. No lo hay, hermano. Tenemos que hacer lo que Él dice. Él dijo en una ocasión: ¿por qué me llamas tú a mí Señor, Señor, y no es lo que yo digo? Porque en aquel día, hermano, muchos le van a decir Señor, Señor. Pero eso no va a ser malo. Dice: en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos, oramos, predicamos, enseñamos, ayudamos, Dice Cristo: yo no sé quiénes son ustedes, porque no lo obedecimos a Él. No sé,
dice, enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, él hace la promesa, yo estaré con ustedes o con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el bautismo bíblico. Cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, miren ustedes, y les dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y cuando oyeron esto, dice el versículo 37, al oír esto, la gente se compugieron de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Se arrepintieron. Wow, ¿qué hicimos? Lo crucificamos. Tontos. Obramos tontamente. Se compugieron de corazón. Y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles. Varones hermanos, ¿qué hacemos? Reconocemos que estamos mal, reconocemos que hicimos mal, pero hay algo que solucione este problema. Hay algo que nosotros podamos hacer para solucionar este problema. Hemos obrado prontamente, estábamos gritando, crucifícale, crucifícale. Según Pilato decía, ¿quieren que les dé un preso? A Barrabás, el preso más malo que tenía ahí. Dice, para que suelte a Cristo. ¿Quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o a Cristo? Y ellos gritaron, suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. Pidieron mejor al malhechor, hermano, que al santo de Dios. Eso lo está acusando Pedro. Todos esos estaban todavía ahí, hermano, porque hacían solamente 50 días que habían crucificado a Cristo cuando ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo vino sobre ellos el día de Pentecostés. Y Pedro les dijo a ellos, hermano, lo que tenían que hacer. Y esto es lo que yo y usted tenemos que hacer. Si nosotros nos sentimos mal, si no sabemos, desconfiamos, no estamos muy seguros, estamos dudando, Pedro les dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, que quiere decir en la autoridad de Cristo, en lo que Cristo mandó, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice, usted mismo, Señor, a ver, enséñeme usted dónde alguien bautizó a alguien diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues no lo dice la Biblia, yo sé que no lo dice, pero lo mandó Cristo. Eso quiere decir que los apóstoles lo hicieron en el nombre del Señor, con la autoridad de Cristo, con lo que Cristo había dicho. Yo le dije, ¿y ustedes cómo bautizan? Dijo, nosotros bautizamos en el nombre de Jesús. A ver, enséñeme dónde dice que alguien bautizó a alguien y dijo, yo te bautizo en el nombre de Jesús, enséñemelo, porque yo sé que no lo hay. Y algún busque y busque, todavía estaba buscando. Y no lo iba a encontrar porque yo sé que no lo hay. Digo, lo que pasa es que tenemos que entender lo que significa. En la autoridad de Cristo, dice Pedro. Arrepiéntase y bautícese, así como mandó Pablo a los de Éfeso. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, en la autoridad. ¿Entiendes? Entonces, eso, hermanos, es lo que tenemos nosotros que entender. Dice el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Miren ustedes, el bautismo es para perdón de los pecados, cosa que lo que Juan hacía no era eso. ¿Se dan cuenta, hermanos? El bautismo de Moisés no era para perdón de pecados. El bautismo del Espíritu Santo, hermano, no era para eso, no tenía ese propósito. El verdadero bautismo tiene ese propósito, hermano. La persona tiene que saber, por eso Cristo dijo, tienen que enseñarles a las personas que guarden cosas, tienen que enseñarles lo que va a suceder. En ese momento del bautismo hay mucha gente que se bautizaron y no supieron, hermanos. Claro que nosotros les vamos enseñando después, no tienen que saberlo todo, pero tienen por lo menos que tener algo que lo que va a pasar, sus pecados van a ser perdonados. Pero ese es en el paquete, pero usted va a venir a ser hijo de Dios, usted va a nacer de nuevo. Hay muchas cosas de que tiene el propósito del bautismo verdadero. Usted va a ser inscrito en el libro de la vida, usted va a caminar hacia la vida eterna, usted va a recibir ese don del Espíritu Santo. Hay muchas otras cosas, hermano, pero lo que usted tiene que saber es esto, mire. ¿O no lo sabe? Romanos capítulo 6, verso 3 y verso 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, es lo mismo en el Padre, en el nombre del Padre, en el Hijo y del Espíritu Santo? Dice, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en el nombre, bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sabe usted eso?
Si usted no lo hizo, usted nomás fue para el río, lo bautizaron o lo bautizaron en la pila. Si usted no supo esto, si no supo, usted no cumplió y no llenó los requisitos que tiene el verdadero bautismo y usted está creyendo que lo tiene. Y usted dirá, bueno, entonces ¿qué hago, hermano? ¿Me tengo que bautizar otra vez? Pues déjeme decirle lo que hicieron los que de Éfeso, se aburrieron. Pero no se bautizaron otra vez, porque no estaban bien bautizados. Solo no estaban bautizados. Solo en esa situación usted, no que tengan que bautizarse otra vez. A mí me gusta mejor decir, mejor vamos a bautizarlo bien. Porque no importa las veces que haya sido bautizado Barbat, pero nunca fue bautizado bien. No nos hemos bautizado, pero hemos bautizado hasta predicadores, ¿verdad? Y dice, oye, pues, o sea, pues, tiene lógica eso. Pero ¿qué van a decir la gente? Me dijo uno de ellos. ¿Qué van a decir la gente, verdad? Mira, pues a mí no me importa lo que diga la gente, a mí lo que me importa es lo que va a decir Dios en aquel día. Porque somos sepultados juntamente con Cristo, con Él. Somos bautizados juntamente con Cristo, hermanos, en las aguas del bautismo. Usted tiene que saber eso. Cuando usted es bautizado, usted es sepultado. Usted muere con Cristo porque está arrepentido. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive ahora en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Usted tiene que ser sepultado juntamente con Cristo. En el momento que usted está en el agua, usted está participando no solamente de la muerte, sino de la sepultura. Y cuando usted lo saca del agua, usted resucita juntamente con Cristo. Miren lo que dice el texto 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el texto sigue diciendo, si tú haces esto, yo te prometo que en aquel día tú también vas a resucitar con Cristo, porque has sido partícipe. Eso es bien importante que nosotros nos demos cuenta. Seamos sepultados, hermanos, en el bautismo. Dice gente, no, ese es algo que nomás ustedes sacan de eso, porque se agarran de ese texto y dicen, ellos quieren defender el bautismo, porque dicen que el bautismo no salva. La gente puede decir lo que dice. Lo importante es lo que dice la Biblia. Lo importante es lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que soy sepultado con Él en el bautismo, en Él, ¿verdad? Cuando fuimos bautizados, nosotros tenemos que creer, ¿verdad? Pero tiene que haber alguien que nos enseñe. Miren lo que dice, yo me enseñé un texto más. Colosenses capítulo número 2. Versículo 12. Miren usted lo que dice ahí. Sepultados con Él. ¿Con quién? Con Cristo. La persona tiene que ser sepultada con Cristo. En el bautismo, dice, claramente ahí está. En el bautismo usted es sepultado con Cristo, en el cual fuiste también resucitado. Cuando sale del agua, Cristo no se quedó en la tumba, Él resucitó. Y ya resucitó para jamás morir, para vivir eternamente. Y eso es usted lo que está haciendo en ese momento. En el cual fuiste también resucitados con Él, dice. Este texto me está afirmando lo que me estaba diciendo Pablo en Romanos 6. ¿O no saben ustedes esto? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y aquí Colosenses me está diciendo exactamente, hermano, el contexto, pero con más fuerza. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado. Con el cual, o con Él, ¿verdad? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí está. Si usted no tiene este bautismo, ¿por qué se detiene? Yo creo que yo no necesito explicarle tanto a una persona que ya supuestamente participó de un bautismo. Usted ya tiene que estar pensando en la salvación, en la vida eterna. No importa dónde se lo hayan dado, pero usted ya está pensando. Pero el problema aquí es que no va a llegar allá. No vamos a llegar allá. Porque no tengo el verdadero bautismo. Y qué bueno que usted está aquí, está oyendo esta lección.
así usted no tendrá excusa en aquel día, cuando el Señor le diga, te dijeron varias veces, muchas veces, que necesitabas. Porque nos engañan, hermano. A mí me engañaron, a muchos de nosotros nos engañan. Hay solamente un Señor, un Salvador, que es Cristo Jesús. Hay solamente un Dios, es un Padre, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, es Jesucristo. Hay una sola fe, hay un solo bautismo, porque hay una sola esperanza. Lo miramos el domingo pasado. ¿Se fijan ustedes que esto es importante para nosotros? Voy a concluir aquí, hermano, y le invito a que piense esto. Leímos en la lección el apóstol Pablo, ¿verdad? Como él creía que estaba bien, pero él estaba bien mal. Si yo pensaba que estaba haciendo cosas buenas, ¿sabes? Encerrar a los cristianos, golpearlos, maltratarlos, blasfemar el nombre de Dios, echarlos en la cárcel, golpearlos, forzándolos a que blasfemaran el nombre. Si yo pensaba que estaba bien, porque era muy celoso de mi tradición, de la religión de mis padres. Pero gracias a Dios dice que tuvo misericordia y me llamó. Y nos dimos cuenta cómo cayó el caballo, cómo cayó, ¿verdad? En la tierra. Porque muchos dicen que cayó el caballo, también es de pega. Le digo que le pega a Juan. Digo, no, ahí no hay ningún caballo, ni siquiera tiene un caballo. Pero él dice que cayó a tierra, ¿verdad? Y miren ustedes, hermanos, cómo él lo está relatando. Ahora él es el que está escribiendo todo esto. Todo esto que hemos leído, Efesios capítulo 4, es escrito por él. Romanos capítulo 9 es escrito por él. Colosenses capítulo número 2, verso, es escrito por él. Este mismo hombre está escribiendo esto. Yo y usted tenemos que saber. Vayan por todo el mundo y prediquen esto. El que cree es él. El que crea. ¿Qué tiene que creer? Que Cristo es el Hijo de Dios. Que Cristo es el Señor. Y que Cristo es el Salvador. Y que Él murió por usted. Y que Él te lo va a juzgar. Y que Él es el único que lo puede llevar a la vida eterna. Fuera de Cristo no hay nada. Concluimos con eso. Hechos capítulo número 22, versículo 16. Esas fueron palabras que se le dijeron a Pablo. Cuando ya se le explicó el plan de salvación, él ya había entrado en Damasco, ya había venido un cristiano, había hablado con él, y las últimas palabras que él le dijo: ¿por qué ahora, pues, por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, confesando su nombre, o sea, o invocando. ¿Qué es lo que quiere decir? Usted tiene que venir acá. Yo solamente le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? Yo no le voy a preguntar que si usted fue bautizado otra vez o que si usted no fue bautizado cuando era chiquito. Yo no le voy a preguntar absolutamente nada de eso porque ya lo hemos estudiado. Usted va a tener que decir solamente: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, así como lo dijo León cuando Felipe le predicó el Evangelio. Y si pasaron por cierta agua y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, no impide nada, es eso. Solamente que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, para el carro salvamos. Algo fácil, no es complicado. Pero ya hemos hablado de estos bautismos. Y ese es el bautismo que está ahora. El que es administrado por el ser humano. Pero el ser humano tiene responsabilidad, como decía el hermano, ¿verdad? Hay que predicarlo, hay que enseñarlo a la persona. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a cantar el himno número 23. Himno número 23. Ayúdenme con este himno, porque hace mucho que no cantamos este himno, pero estaba yo buscando un himno, ¿verdad?, sobre el tema, ¿verdad?, que hablara un poco del bautismo, ¿verdad? Y me encontré hermanos, el 23. No sé, este himno lo cantamos muy poco, pero lo vamos a cantar ahorita. Yo creo que la hermana Francis no sabe, Marisela, ¿alguien no sabe, hermano?
¿Alguien lo sabe? 23. Ok. Todos juntos nos vamos a cantar el himno número 23. En las aguas de la muerte sumergido fue Jesús, mas su amor no fue apagado por sus penas en la cruz. Levantóse de la tumba, sus cadenas quebrantó y triunfante victoria